Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de mercados financieros. Es muy importante que como potenciales inversores aprendamos a identificar cada uno de los mercados financieros que existen y podamos así determinar cuál de estos nos gusta más. Ok, así que vamos con el video. Este video corresponde a la lección número 2 del módulo 1 del curso de trading. En este video vamos a hacer una introducción a lo que es un mercado. Veremos las fuerzas que operan en un mercado, como es la ley de oferta y demanda, su relación, lo que es el punto de equilibrio. Veremos también cómo el dinero ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Y por último nos referiremos a los diversos tipos de mercados financieros que existen. La idea con esto es que puedan identificar o conocer cada uno de estos mercados para así poder saber cuál o cuáles son los de su agrado. Ok, un mercado no es otra cosa más que un lugar, ya sea físico o digital, donde convergen compradores y vendedores. Los compradores de un determinado producto, activo, bien o servicio determinan la demanda de este. Y los vendedores van a determinar la oferta. Entonces, siempre que hablemos de demanda nos referimos a esos compradores y a la oferta nos referiremos a los vendedores. Adicionalmente, en los mercados financieros, los compradores suelen ser representados por los toros, puesto que los toros embisten con sus cuernos de abajo hacia arriba. Por el otro lado, los vendedores son representados por los osos, puesto que estos atacan de arriba hacia abajo, con sus patas o con sus garras. Entonces vas a ver comúnmente los toros y los osos en esto de los mercados financieros. El hombre siempre ha buscado la manera de poder proveerse sus bienes y servicios, y una manera de hacerlo fue mediante el trueque. Esta fue una práctica bastante extendida durante mucho tiempo, que consistía en el intercambio precisamente de un bien excedente. En este caso vemos lo que parece ser un conejo y por este otro lado un pez. Entonces es el intercambio, en este caso, de un conejo y un pez, una persona o dos personas que tienen un excedente de un bien. Esta práctica fue bastante extendida y muy utilizada. Sin embargo, tenía una desventaja, era que hacía dudar del valor real de las cosas. Con el tiempo, el dinero ha evolucionado a lo que hoy conocemos como dinero. Es común observar a lo largo de la historia cómo múltiples piedras preciosas e incluso diversos artículos han actuado como una forma de pago. Esta forma de pago fue muy común durante el siglo XIX, principalmente en algunas zonas de India, de África y algunas regiones de Europa. Consistía en las conchas del caracol marino o caurí. Este es el nombre científico de este caracol, monetaria moneta, y fueron utilizadas como forma de pago. Tenían un altísimo valor puesto que su extracción era bastante compleja, bastante difícil. Sin embargo, estas conchas o el amor a estas conchas hicieron que muchos africanos llegaran al punto de esclavizarse por conseguirlas. Y fue así como los esclavistas europeos, un gran número de estos se dieron cuenta de esta oportunidad y lograban extraer estas conchas de las Islas Maldivas, islas donde abundaban y cuya extracción era mucho más fácil. Esto trajo consigo que, como les dije, muchos se hicieran esclavos por conseguir un objeto que ya no tendría un valor igual al anterior. Si aceptamos la versión del historiador Heródoto, las monedas surgen en Asia Menor sobre el siglo VII a.C., surgen precisamente como esa necesidad de recaudar impuestos. Las monedas en sí ofrecen varias ventajas, entre esas es su facilidad para el transporte, para el almacenamiento, para el intercambio, que suelen ser aspectos que se miran mucho cuando nos referimos a una moneda. Las primeras monedas fueron fabricadas a partir de oro o plata, sin embargo con el tiempo se utilizaron otros metales menos valiosos como el cobre, el hierro, entre otros. Finalmente hemos visto cómo las monedas han evolucionado al punto de que hoy hablamos de monedas digitales, pero esto ha sido un largo viaje. Ahora vamos a hablar de un mercado competitivo. Ya definimos la importancia de la demanda y de la oferta. Finalmente van a determinar el precio. Ahora quiero referirme precisamente a este concepto, que es lo que buscamos cuando invertimos o especulamos en un mercado dado.
Se busca que haya un elevado número de compradores y de vendedores para que cada uno de estos tenga un impacto poco significativo en el precio. Sin embargo, quiero hacer mención de algo, y es que en los diferentes mercados financieros vamos a encontrar grandes instituciones, o lo que son conocidos como fondos de liquidez, fondos proveedores de liquidez. Estos fondos tienen la capacidad de mover fuertemente el precio. Entonces quiero que tengan en cuenta esto, que a pesar de que buscamos estar en un mercado competitivo, hoy día las fuerzas del mercado son tan fuertes que en algunos casos hay fondos o empresas privadas que tienen la capacidad de mover un mercado dado o el precio de un mercado dado. Ahora nos vamos a referir exactamente a la oferta. La oferta corresponde a la cantidad ofrecida de cualquier bien o producto, es decir, a esa cantidad de artículos o bien de un servicio que los vendedores quieren y pueden vender. Por otra parte, la demanda hace relación a la cantidad requerida de cualquier bien o producto que los compradores están dispuestos precisamente a adquirir. Esa es la fuerza de demanda. Y la relación entre estas dos fuerzas en economía constituye lo que se denomina el precio de equilibrio. Por un lado vemos esta curva roja que corresponde a la oferta, por el lado la curva azul que corresponde a la demanda. En este gráfico, en el eje de la Y, tenemos el precio que cuesta, está en euros, que cuesta una taza de café. Como podrán observar, ese punto de equilibrio, que es el punto de intersección, corresponde al número 10. Se logra cuando las tazas de café se venden a 1 euro, en ese caso se logran vender 10. A eso se denomina el precio de equilibrio, que como dice acá es la cantidad de un bien donde los compradores están dispuestos a adquirir y son capaces de comprar. Igualmente, ese mismo punto de equilibrio corresponde desde el enfoque de los vendedores o de la oferta a la cantidad que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender. El precio, bueno, existen múltiples definiciones de lo que es el precio, y esto es muy importante, puesto que a lo largo del curso veremos cómo lo que buscamos precisamente es leer lo que está haciendo el precio de un activo financiero y así poder determinar si estamos en buena oportunidad de compra o de venta. Quiero aprovechar para transmitir algo que ocurrió durante el crack o la recesión económica de 1929 para precisamente poder denotar lo que es el precio. En 1929 se dio una caída importante de múltiples acciones y uno de esos vendedores, de esos accionistas de la empresa Singer, esta empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que corresponde a una empresa encargada de fabricar máquinas de coser, en ese entonces, antes de que se diera esa gran depresión, las acciones cotizaban en un valor de $1,000 por acción. Sin embargo, se da esta recesión económica, esta depresión, caen los mercados, se da ese crack en 1929 y enseguida en el parquet o en el sitio donde se negociaban estas acciones, la oferta desaparece. No hay nadie vendiendo ni nadie comprando. Desesperadamente un hombre, dice la historia, grita, piensa, debo salir de mi acción, de mis acciones de Singer al precio que sea. Y es ahí cuando decide decir que cuánto le ofrecen por la acción. Alguien responde que le ofrece $1 y de ese momento la transacción se cierra. Entonces el precio es lo que el mayor de los locos o la mayor de las locas está dispuesto a pagar. Warren Buffett, que es un reconocido inversionista, suele decir que el precio es lo que pagas, mientras que el valor es lo que recibes por ese artículo, bien o servicio. Ahora vamos a adentrarnos en los diferentes tipos de mercados financieros. Soy consciente que esto puede ser un poco tedioso, puede costarnos un poco al principio, pero es muy importante si queremos ser profesionales en este tema y ser traders destacados. Es muy importante que conozcamos los diferentes tipos de mercados financieros para así mismo poder saber con cuáles de estos nos identificamos más. El primero de estos corresponde al mercado de capitales. En este mercado de capitales se subdivide a su vez en dos: un mercado que es de renta variable, en donde corresponde el mercado accionario. Este mercado es muy conocido, es uno de los primeros mercados junto con el mercado de futuros que veremos más adelante, y en sí lo que se hace es que las empresas buscando financiamiento lo que hacen es listarse en diferentes bolsas, o sea que lo que están haciendo es vendiendo parte de la empresa, de las acciones, y cualquier persona que tenga esa capacidad adquisitiva podrá adquirir estas acciones y
En este caso lo que estará haciendo es adoptando de una vez al mismo tiempo un compromiso. Entonces este accionista podrá ganar cuando el precio de las acciones suben, ¿sí? O incluso algunas de estas empresas entregan dividendos periódicos de las ganancias, pueden ser trimestrales, semestralmente o incluso anualmente. Empresas como estas, por ejemplo, del sector tecnológico, que cotizan en la bolsa de Nueva York, como el caso de Apple, de Microsoft, o incluso empresas que venden productos como Coca-Cola, o el caso de Amazon, que se dedica al comercio electrónico. Estas y muchas otras empresas son correspondientes al mercado accionario. Este mercado generalmente se denomina invertir en la bolsa. Ahora tenemos el mercado de renta fija, en donde corresponden los bonos del Estado. Estos bonos del Estado es un tipo de instrumento financiero donde las personas o incluso empresas pueden prestarle dinero al Estado. Suelen ser reconocidas como inversiones bastante seguras, puesto que, como sabrán, un Estado tiene generalmente mucha liquidez, mucho soporte para poder cumplir con estas obligaciones. Suelen generar unos dividendos no muy altos, pero se considera una inversión segura. Está en el caso de los bonos del Estado, cuando el emisor es el Estado. También existen bonos corporativos, cuando el Estado presta grandes volúmenes de dinero a estas empresas y estas empresas quedan como prenda de garantía para cumplir con dicha obligación. Por otro lado, el mercado de divisas, que precisamente es el mercado en el que haremos hincapié a lo largo de este curso y corresponde al intercambio de las monedas de diversos países. Nos centraremos en los países más importantes, en las divisas más importantes, puesto que son las que mejores condiciones de negociación dan estos brokers o agentes comerciales. Este mercado de divisas o forex es un mercado que nació simplemente como un mercado entre bancos, donde grandes bancos o grandes instituciones financieras hacen transacciones de grandes volúmenes de dinero. Nosotros invertiremos en este mercado, pero en un mercado que es en sí un producto financiero derivado de esto. Por esta razón se conoce a los derivados financieros, y lo que hace este mercado es replicar el precio, las mismas condiciones que vemos en el mercado de divisas o forex, pero a diferencia no seremos poseedores del activo. Esto lo veremos en detalle más adelante. Por ahora decirles que es un mercado descentralizado, que es un mercado con un amplio crecimiento año a año. Son más las personas que ingresan a ser parte de este mercado. Actualmente se transan o se negocian diariamente hasta 4 trillones de dólares estadounidenses. Es una barbaridad. Esto es un gráfico de velas japonesas que aprenderemos a leer a lo largo del curso. Y en este caso tenemos los pares euro versus el dólar estadounidense. Dado que un euro siempre es un euro, lo que se hace para que exista variación es contrastar este euro con otra divisa, en este caso con la divisa estadounidense. Esto es una temporalidad semanal, quiere decir que cada una de las velas que se formó corresponde a una duración de una semana. Las rojas son bajistas, es decir que el precio está cayendo, y las verdes son alcistas, el precio está subiendo. Más adelante hablaremos más en detalle de estas velas en otros videos. Adicionalmente tenemos el mercado monetario. Este mercado es un mercado donde se transan o se comercian grandes volúmenes de dinero, correspondiente principalmente a los bancos. Entonces los bancos entre sí se prestan dinero, a veces incluso una temporalidad de un día, que es toda una locura, hasta periodos de 18 meses. Pero acá en este tipo de mercados prácticamente no intervienen personas naturales, sino en realidad es un mercado más interbancario. Y es importante precisamente en este mercado monetario tener en cuenta lo que son las tasas de interés, que son esas tasas que cobran los grandes bancos para prestar a otros bancos más pequeños. Es lo que cuesta la deuda o lo que cuesta el dinero. Eso corresponde a las tasas de interés. Tenemos el mercado de materias primas. En este mercado se subdivide a su vez en tres. Por un lado están los metales, donde se negocian activos como el oro, la plata, el cobre, entre muchos otros. También tenemos el sector de los granos, donde se comercia el algodón, el trigo, el arroz, el café, entre muchos otros productos. Y por último, el sector energético, donde se comercian el petróleo en sus diferentes referencias, el gas, entre otras materias primas.
Por último, tenemos también este mercado que se denomina el mercado de futuros. Es el mercado más antiguo que existe. De hecho, es muy común encontrar que esos mercados pioneros, como fue el mercado de Osaka en Japón, donde se comercializaba arroz, nació como esto. Y se denomina futuros porque lo que ocurre en realidad es que dos personas acuerdan el precio al futuro de un activo. Digamos, como podría ser, no sé, un bulto de café o una carga de café, la acuerdan entre dos personas a un periodo de 3 meses generalmente, y acuerdan un precio. Este mercado de futuros surge precisamente como esa necesidad de eliminar ese sesgo o esa dificultad que había o esa desventaja que tenían los productores de un producto. Entonces, estos productores de un producto, aunque suena redundante, o más bien productores, dejémoslo así, lo que hacían era que perdían dinero generalmente porque no sabían a qué precio debían ofrecer este artículo al cabo de unos meses, y tenían periodos de mucha cosecha. Entonces había demasiada oferta y otros periodos donde no había casi cosecha. Entonces este mercado de futuros surge precisamente para eso, se caracteriza por tener un periodo de vencimiento, se define el precio y precisamente ese vencimiento, a los cuantos días se ejecutará ese contrato. Entonces van a escuchar bastante lo que son los contratos de futuros, como ya les mencioné, propios de generalmente materias primas. Y por otro lado tenemos estos mercados que son las opciones, que como su nombre lo indica, en este caso dos personas acuerdan una transacción, pero a diferencia de futuros, en el mercado de opciones esa persona o ese trader tiene la opción de ejecutar o no esa acción de compra o acción de venta. Puede arrepentirse o puede decidir no hacerlo, por eso recibe este nombre. Ahora quiero adentrarme a un concepto bastante importante, se puede decir que muy innovador porque esto no existía anteriormente. Anteriormente solo se comerciaba de manera no apalancada con los diferentes mercados, en los diferentes mercados que vimos, hasta que surgió los CFDs o contratos por diferencia. Este es un tipo de mercado apalancado, hay que entender muy bien porque precisamente con este enfoque es que buscaremos operar en el mercado de divisas, y surge entre dos personas que acuerdan unos lineamientos para unas transacciones comerciales y determinan que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta va a ser lo que gane o pierda el trader. Entonces nosotros en realidad no compramos, no adquirimos ningún activo financiero mediante los CFDs. Lo que hacemos es posicionarnos en un gráfico. Entonces aquí tenemos un ejemplo del Bitcoin que podría ser aplicado para ese mercado de futuros, pero utilizando lo que es un CFD o contrato por diferencia. Entonces el trader ve una buena oportunidad en este caso, ya sea mediante análisis técnico o análisis fundamental, decide entrar acá en una compra. Deberá definir un stop loss o una salida con pérdida. De manera que si el precio se mueve como vemos acá a favor, pues podrá cerrar su posición donde así lo considere, y esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, en este caso $10,000, corresponde a lo que el trader va a ganar. ¿Sí? Entonces estos CFDs precisamente permiten operar con menor cantidad de dinero. Simplemente hay que entender que lo hacemos apalancadamente, que no somos poseedores de un activo financiero. Estos contratos de CFD aplican para todo, para el mercado accionario, para el mercado de Forex, para los futuros, donde se incluyen diversos índices como puede ser el S&P 500, entre muchos otros. Pero recordemos y tengamos muy presente que en un CFD no poseemos un activo. Simplemente lo que hacemos es especular basados en unos criterios técnicos si el activo va a subir o va a bajar. Acá tenemos una posición en venta. Es importante y van a escuchar generalmente estos conceptos. Se habla de un largo o un long para el caso de las compras, y se habla de un corto o un short para el caso de las ventas. Entonces, en este caso, el trader lo que hace es especular que el activo financiero, en este caso el Bitcoin, va a depreciarse o a perder valor. Entonces, decide vender. Y generalmente ejecutamos en nuestra plataforma la venta, pero como ya les digo, más allá de vender o comprar, no somos poseedores de un activo cuando
operamos por medio de un CFD. Entonces, en este caso, pues esa diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida es lo que el trader va a obtener. Este es la última forma de invertir, y es muy común observar personas que llevan tiempo operando, que lo hacen a través de estos contratos por diferencia, pero no entienden que en realidad no son poseedores de un activo financiero. Simplemente especulamos en lo que pueda ser el precio en ese eje de las Yes. Ok, esto fue todo por este video. No dudes en compartirlo, darle me gusta y practicar cada una de las cosas aquí aprendidas. Sé que el video puede ser un poco tedioso por toda la terminología, pero es muy importante que tengamos claro estos conceptos. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Si te aportó el video, suscríbete, comparte y activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos videos.